versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hablar esta mañana acerca de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, para poder entender qué es esto de ser pobre en espíritu, podemos ver una ilustración que está en el mismo capítulo, más bien es una enseñanza de Cristo. En el capítulo 5, versículo 41, ¿estamos ahí? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. Otra vez, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. El pueblo de Israel, los judíos, tenían sobre ellos un yugo, el yugo del Imperio Romano. Un soldado romano podía obligar a una persona que venía regresando de su trabajo caminando a llevar una carga por una milla, simplemente porque era del Imperio Romano y ellos estaban bajo el yugo, estaban conquistados por Roma en el tiempo de Cristo y tenían la obligación de obedecer a cargar una milla, cualquier cosa que ellos le pidieran, un costal, algo pesado, y si no, podían ser castigados, podían ser encarcelados por no obedecer el mandato de un imperio opresor. Cristo les dice que no solamente carguen la milla, sino que vayan 2. Y aquí está la enseñanza de pobre de espíritu. No tienes voluntad, no tienes derecho. Como alguien está arriba de ti, tú te sometes, pero no solamente te sometes, le muestras el poder de Dios en tu vida, el poder del hombre interior, no solamente cargando una milla, pero cargando 2, de tal manera que el soldado romano se quedaba atónito. ¿Cómo es posible que esta persona viene de trabajar, está cansado, lo que quiere es llegar a su casa y comer, y yo le doy una carga pesada y le digo que camine una milla, un kilómetro y medio, y a la milla me dice, te lo voy a llevar otra milla? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de persona es esta? Un cristiano, un pobre de espíritu. Estábamos ganando almas en City Heights y la hermana Christine es la capitana. Y ya habíamos ganado almas como una hora y algo, no sé. Y dice, pastor, ¿cómo ve? ¿Le damos a ese apartamento? Le digo, hermana Cristín, yo no tengo voluntad. Si usted me pregunta a mí, le pregunto a Omar, le vamos a decir, ¿sabe qué? Vámonos, ya tenemos frío, hambre, queremos un café. Pero nosotros estamos para obedecer las órdenes de aquella persona que tiene la visión en esta ruta. Si usted dice que vamos a darle otra cuadra, otro blog, lo damos. ¿Y qué dijo? Vamos a dar otro blog, y fuimos y ganamos almas. No tenemos voluntad propia, al menos la cedemos para ser obedientes a Dios. Y esto es ser pobre de espíritu. Aquí nos enseña en la traducción cómo Cristo tenía el poder y la gente salía. Vamos a Mateo 4:25, hermanos. Mateo 4:25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano, qué tremendo es cuando es la obra de Dios y cómo la gente iba a buscar a Jesús. Y hermano, este 2024 debemos desear que la gente quiera estar con nosotros adorando a Dios, que vean a nosotros en Dios para que quieran venir a la iglesia, ¿sí, hermanos? Y la gente seguía, y entonces Jesús abrió su boca y comenzó, hermanos, a hablar con los discípulos, hermano, por el poder que tenía del Espíritu Santo. Ponme otra vez Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y Jesús tenía ese poder, la gente iba y Él comenzó a enseñar, abrió su boca, se sentó como hacían los maestros de aquel tiempo. La gente pensaba que Él iba a venir a decir cómo tomar un ejército, afilar espadas y atacar a los centuriones y al ejército y al imperio, derrocarlo, pero no. Este es un reinado diferente, hermano. Es un reinado espiritual. Es un reinado divino. Y ahí podemos entender, hermano, que nosotros podemos esforzarnos y debemos esforzarnos, pero podemos esforzarnos en la carne y no lograr nada. Pero podemos esforzarnos en Cristo, en el Espíritu Santo, orando, buscando a Dios, y podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Dice ahí, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tengo 3 palabras en griego, porque la Biblia original, el Nuevo Testamento, se escribió en griego, porque era el idioma que se hablaba en aquel tiempo, en los tiempos de Cristo. Había el latín de Roma, había el griego que había conquistado todo el mundo, y el hebreo que era de los judíos, pero mayormente se hablaba el griego. Y hay 3 palabras en este pasaje, en el idioma original, en los manuscritos originales, que quiero revisar. La primera palabra es la palabra bienaventurado. Ahí está en sus notas, ¿verdad? Bienaventurado. Que quiere decir feliz, afortunado, bendecido. El hombre más dichoso, le puse yo, es aquel que llega a su casa, está en paz con su familia y se siente feliz de vivir. El dinero ayuda a obtener bienes necesarios y lujos, pero la bienaventuranza, la dicha, viene del Espíritu de Dios. Somos bienaventurados. Macarios es la palabra griega. ¿Quién se llama Macario aquí? Macario. Somos bienaventurados, somos dichosos y felices porque somos amados. Dice la palabra de Dios que Cristo nos amó primero, porque somos valorados. Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio que tenía que pagar, que fue el precio de sangre, por darnos valor a nosotros. Podemos estar felices porque tenemos la promesa de la vida eterna. Podemos estar felices porque Dios está con nosotros. Podemos estar felices porque somos amados y somos perdonados, hermano. Somos perdonados. Podemos estar contentos porque Dios tiene un plan para nosotros. Podemos estar felices porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, porque este cuerpo se va decayendo, pero nos va a dar un cuerpo nuevo, hermano. Nos va a resucitar. Y por eso dice bienaventurados. Y luego dice los pobres. La segunda palabra, que está en la primera página, viene del griego tochos, así, ¿verdad? Y se refiere a alguien que es tan pobre y necesitado que tiene que rogar. Se refiere a una persona que vive en la miseria. Espiritualmente, en el contexto de la enseñanza de Jesús, se refiere a la persona que se sabe humillada al no poder ofrecer nada a Dios y está necesitados de su favor y de su gracia. Usted ha escuchado la historia, ¿no?, de un predicador joven que se subió al púlpito con mucha soberbia y al llegar aquí miró la gente y se le borró la memoria. Y trató de predicar, pero no salían las palabras y finalmente dijo, ¿sabe qué, pastor? No puedo, y se sentó, pero ahora ya bajó triste, bajó cabizbajo. Y le dijo su maestro, mira, si te hubieras subido al púlpito como te bajaste, Dios te hubiera usado. Y esta es la anécdota, hermano, que sucedió para que tú entiendas que si tú vienes a Dios con un espíritu orgulloso, hermano, tú no puedes ser bendecido. Tú necesitas venir a Dios con un espíritu pobre, sometido, humillado, sabiendo
que en realidad no hay nada bueno en ti que le puedas dar a Dios más que lo que Dios haga en ti que le puedes dar a Dios. Le puedes ofrendar tu vida, gloria a Dios, pero todavía esa vida debe ser guiada por Dios para que le sea agradable. Y la tercera palabra es la palabra espíritu. De la palabra neumático, neuma es la palabra griega. Al referirse al viento interior de una llanta, en nuestro caso el viento interior de una persona o el espíritu, una llanta con aire de más va a explotar. Una persona con un espíritu de más va a explotar. Una llanta con aire de menos será dañada. Una persona con un espíritu muy bajo va a estar deprimido. El espíritu del hombre es la fuerza interior que tiene el poder de desear, decidir y actuar. Le pregunté al hermano Edgar, hermano, regresó y me dijo que él había tomado hoy, esta mañana, a hermanos nuevos para discipulado. Y la verdad, él tiene el espíritu de hacerlo. La cosa es esta, hermanos, todos tenemos un espíritu de qué hacer y cómo hacer. Hasta cómo caminamos se nos ve el espíritu, si estamos muy fuertes de espíritu o si estamos muy tristes. El espíritu se refleja en nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra mente, para trabajar. Hay quien tiene espíritu para trabajar, hay quien está para trabajar, ¿verdad? Tiene un espíritu perezoso. Eso es el espíritu, hermanos. Ahora, el espíritu, hermanos, es muy importante. Vamos a la siguiente hoja, siguiente página, y habla de 3, y lo vamos a ver en la pantalla nada más. Proverbios 17:22. Bueno, sí vaya Proverbios 17:22. Proverbios 17. Dice, el corazón alegre constituye ¿qué? Buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si tienes un espíritu triste, te vas a ir secando, te vas a ir, vas a degenerar, porque estás con un espíritu que te está llevando abajo, hermano. No podemos estar tristes si tenemos un Salvador tan grande, hermano, ¿sí? Pero bueno, el espíritu triste seca los huesos. Ahora, vamos a Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Dice la palabra del Señor, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu, ¿qué dice? No tiene rienda. Entonces, mis hermanos, el espíritu que no tiene rienda, que hace lo que le da la gana, es aquel que va a ser destruido, que va a ser colapsado. Aquel que no mide qué hace, no mide qué toma, qué come, qué habla, cómo actúa, cómo vive, no mide, no tiene rienda, no se rige, nadie lo puede gobernar. ¿Qué le pasa a una persona que nadie lo puede gobernar? Se hunde, ¿sí o no, hermanos? Una persona que tiene vicios y uno le quiere decir no hagas esto, pero no tiene rienda, lo va a hacer hasta el día que ya no pueda. Una persona que no quiere sujetarse a un horario, le tienes que levantar temprano para ir a la escuela y no lo hace, y no tiene rienda, no obedece, va a ser una persona que no va a tener futuro. Una persona que sabe que tiene que trabajar, pero no trabaja, no tiene rienda, no se sujeta a nadie ni a nada, pues va a estar pobre toda la vida. ¿Sí, hermanos? El espíritu sin rienda. Pero también habla ahí en Proverbios 16:19. Mejor, todos juntos, 1, 2, 3, Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabes qué dice Dios? Que mejor te es humillar el espíritu con los humildes. Si tú quieres la bendición de Dios, necesitas buscar personas humildes. De hecho, dice la Biblia que debemos asociarnos
con los humildes. Búscame el pasaje, Sharon, asociándonos con los humildes, no lo apunté. Pero dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Vamos otra vez a Mateo 5. Mateo 5. Dice la palabra del Señor, ¿dónde estamos? A ver, primero ponme Romanos 12:16. Romanos 12:16, nada más para complementar lo que acabo de decir. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Vamos a batallar para encontrar a alguien humilde, pero debemos buscar a esa persona humilde para asociarnos con ella, para humillar nuestro espíritu, porque es lo que te dice Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Necesitas un espíritu pobre. Ahí en sus apuntes dice, el pobre vive en otra esfera. El pobre de espíritu, perdón, no el pobre. El pobre de espíritu vive en otra esfera, en otra dimensión. Vive en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios, Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tú te humillas a Dios, a su voluntad, a su palabra, a lo que Él te está guiando a través de su Espíritu Santo, y tú te humillas y tú entras a otra dimensión donde Dios promete que tú vives ahora en un reino diferente, en un reino celestial. Por eso dice Efesios que el cristiano está ya sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un poder especial a través de desaparecer. Ser pobre en espíritu, desaparecer. Ya no importarte tu vida, sino importar la voluntad de Cristo. Y hermano, suena difícil, suena raro, pero los días más felices de mi vida es cuando yo he dicho, Señor, yo quiero desaparecer, Señor, que se haga mi voluntad en tu vida, Señor, que mi vida sea una ofrenda en tu altar, que arda y que se consuma para ti, Señor, que mi vida no tenga significado si no te está sirviendo a ti, Señor. Entonces es cuando yo he volado, hermano. Es cuando Dios ha abierto las ventanas de los cielos. Y si tú quieres que Dios te abra las ventanas de los cielos y tengas el poder de Cristo y veas milagros en tu vida, necesitas ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mira, de alguna manera tú eres pobre en espíritu esta mañana, porque tú viniste a la iglesia. Hay gente que dijo, no, es domingo, estoy enfermo, tengo sueño, tengo cosas que hacer, hay trabajo. No voy a ir porque hay otras cosas. Sacó excusas para no estar en la iglesia. Pero tú dijiste, bueno, sí hay trabajo. Y si puedo ganar otros 200, 300, 400 dólares. Bueno, tengo sueño, me siento medio gripado, pero no. Primer día del año hay que ir a la iglesia. Pobre en espíritu. No importa tu voluntad, no importa cómo te sientas, importa lo que tienes que hacer, importa la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor, porque tú eres en esta mañana pobre en espíritu. El pobre en espíritu, dice capítulo 5, versículo 4, bienaventurado. Nací 74, nací 24 este año. Hermano, ¿cuántos días de fuerza juvenil le quedan a una persona de 50 años? No mucho, ¿verdad? ¿No mucho o sí? No mucho. Son contados los años. Ya no tengo 20, no tengo 30, voy a cumplir 50. Hermano, si acaso, si Dios es bueno, ¿verdad?
y le echo muchas ganas. Tengo 15 años de buena fuerza. Ya después sí, pero no tanto como ahorita. Y sabemos a dónde vamos a la tumba. Y sabemos que estamos limitados, porque yo entiendo que estoy limitado en muchas cosas, mi hermano. Y por eso uno puede llorar y decir, Señor, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser del futuro? Bueno, sabemos que en Cristo estamos bien, amén. Pero la condición nos hace llorar, la salud nos hace llorar. Ahora que mi padre estuvo enfermo, fue muy difícil. Vemos cómo el cuerpo se va destruyendo prácticamente, va decayendo. Entonces, entiendes tu condición espiritual, hermano, porque yo quisiera desaparecer. Yo quisiera ser como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero desaparecer de la manera de que ya mi vida no tenga sentido más que servir a Dios, vivir para Dios siempre y en todo tiempo y a cada minuto, pero no es así. Hay una batalla con tus miembros, con tus manos, tu mente, tu cabeza, tu corazón, tus ojos, tu entendimiento, que te lleva al pecado, te lleva al mal, y eso entristece porque retrocedemos, porque no avanzamos, porque no estamos 100% con Dios, y por eso es motivo de llorar. Pero luego dice, hermanos, versículo siguiente, Mateo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué dice? La tierra por heredad. Si mira, si tú eres pobre de espíritu y te das cuenta de tu condición y te quebrantas, entonces te pones manso. Lo que Dios te pida, lo que Dios quiera, lo que Dios te muestre, lo que Dios demande, porque Él da mandamientos. Los mandamientos de Dios a veces están en contra de lo que nosotros queremos hacer. Muy sencillo, el día de ir a la iglesia, el día de ir a ganar almas, a la hora de dar la ofrenda. Nuestra mente, nuestro corazón nos engaña y pelea, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? A todos, yo creo. Espero que haya uno que otro ya angelito que haga todo lo que Dios quiera, pero la mayoría batallamos. La mayoría tenemos que tomar la decisión de hacer lo que Dios quiere en contra de nuestra voluntad. Y ahí va el mensaje, hermanos. Y da una ilustración de los mansos en Inglaterra, movidos por su tierra nativa, por la intolerancia religiosa, han heredado el continente de América. Los antiguos americanos que estaban en Inglaterra y otros países fueron perseguidos y ellos llegaron a Inglaterra y heredaron América. Y es una buena ilustración como los mansos van a heredar la tierra, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces ser pobres en espíritu? Número 1, para poder ser pobre en espíritu, somete tu espíritu a los mandamientos de Cristo. Mira Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Somete tu espíritu a los mandamientos de Cristo. Juan capítulo 15. Versículo 3 en adelante dice así la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Versículo 4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tú no permaneces en Cristo, hermano, no puedes llevar fruto. O sea, tú puedes empezar a dar fruto, pero te quitas de Cristo y ese fruto se cae y se echa a perder porque no
estuvo pegado en la vid. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada puedes hacer si no permaneces en Cristo. Mire ahí, por favor, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios dice, Cristo dice, permanece en mis mandamientos. En lo que yo digo, en lo que yo quiero, en lo que yo te instruyo, en lo que yo te mando, sométete a mí y entonces serás pobre en espíritu. Si Cristo te dice, lleva 1 milla, lleva 2 millas. Y Dios desde los cielos se va a agradar de decir, este es mi hijo, que no solamente hace lo que le pido, sino que me ama de corazón y sabe que mis mandamientos son buenos y yo le voy a abrir y él va a entrar a poseer completamente el reino de los cielos, el reino espiritual. Número 2, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Otra vez, dice, todos juntos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Mire, hermano. Dice el punto número 2, obedece a Cristo en contra de tus deseos. Algo tan sencillo. Quiero dormir otra hora. Pero antes piensas, pero quiero pasar tiempo con Dios. Me despierto para tomar esa hora para hablar con Dios. En cada mandamiento que Dios te dé, que esté en contra de tu carne, que esté en contra de tus deseos, que esté en contra de los principios de Dios, tú tomas la decisión contraria a la carne y de acuerdo al mandamiento de Cristo para poder entonces vivir. Tú no haces lo que te piden tus pensamientos, lo que te pide tu corazón. Tú sabes lo que la carne quiere, lo que el diablo te habla al oído que hagas, los malos pensamientos, lo que hay en el corazón. Del corazón salen los hurtos, las blasfemias, los adulterios. Del corazón salen todas las cosas malas de uno mismo, hermano, de la carne. Pero tú no le haces caso al diablo y a la oportunidad y a la maldad y a la carne, a la concupiscencia, sino decides vivir conforme al Espíritu, entonces vas a vivir y vas a estar sometido a lo que Dios dice, no con tu fuerza, hermano, sino con el poder del Espíritu Santo, huyendo de la maldad, huyendo del pecado y haciendo la voluntad de Dios. Si tú tienes problemas con música mundana, pon música cristiana, pon himnos cristianos, pon cantos cristianos, para que salga toda la maldad. Si tú tienes problemas en tu pensamiento, lee la Biblia con atención. Pon atención a la historia, estúdiala, examínala, escudriñala, y se te va a ir toda la maldad que hay en tu mente y en tu corazón. Busca vivir, obedecer a Dios antes que a la carne, hermano. Y entonces vas a ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Tú, lo que tu carne quiera no importa, importa lo que quiera Dios. Y lo dice Isaías 63:10, hermano. Isaías 63:10.
todo tiene que ver, estos 3 puntos en común. Dice ahí la palabra de Dios, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó, ¿qué dice? Contra ellos. Hermano, no seas rebelde. A veces hasta nos jactamos. Es que yo soy el rebelde de la iglesia. Hermano, eso es maldición para ti. ¿Sabes, hermano? Y con todo mi corazón te lo digo, una persona pobre de espíritu ama a sus padres y los respeta. Una persona pobre en espíritu, en mi caso, ama a su esposa y la valora. Una persona pobre en espíritu, en mi caso, ama a los hermanos y los valora y los bendice, porque no se siente más que ellos, porque no los juzga, no los critica, sino vive en la esfera espiritual, donde tiene el corazón para que todos sean bendecidos y se preocupa y se carga para que ellos puedan crecer o ser bendecidos, que conozcan a Dios, los que no conocen, hace todo lo posible para que Dios los bendiga. Una persona pobre en espíritu se somete a la autoridad, se somete al patrón, y la Biblia lo dice, ¿no? Que aunque sean malos, no para hacer la maldad que ellos te quieran hacer, pero sí para trabajar. Una persona humilde de espíritu se somete y sabe quién es su pastor. No anda navegando que no sé si el pastor, sino es humilde. Es humilde en espíritu, es pobre en espíritu. Y lo hace en la voluntad de Dios, no de una manera servil, pero con sabiduría de Dios, pero sabe someterse, hermano. Somete, no te rebeles. Dice otra vez, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y luego hay unos puntos, hermanos, que usted va a ver en el Sermón del Monte. Usted puede leer todo el capítulo 5 y va a encontrar estas verdades. El pobre en espíritu es manso. Es manso. El pobre en espíritu tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de conocer a Dios, de que su palabra sea obedecida, de que el reino de Dios sea manifestado. Vive para las metas celestiales porque Dios es su vida. Y por eso tiene hambre y sed de justicia. Está atento a lo que Dios quiere para su vida porque entiende su pobreza. Entiende que por más que tenga una inteligencia muy grande, todavía necesita de Dios y más necesita de Dios. ¿Sabes quién necesita más de Dios? Los más vivos. Porque los más vivos son los que pueden sacar más ventaja en esta tierra, pero también son los que pueden caer más fuerte. Vivo o no vivo, inteligente o no inteligente, necesitas a Dios. Y tienes que saber que eres pobre en ti mismo. El pobre en espíritu es misericordioso, tiene compasión de otros. El pobre en espíritu tiene limpio corazón y por eso puede mirar a Dios. El pobre en espíritu es desconocido por el mundo y aún perseguido y vituperado como los profetas de la antigüedad, y eso es causa de su gozo. O sea, que el cristiano que vive para Dios y que es pobre en espíritu es criticado. Mira, ahí va a la iglesia con su Biblia a darle los diezmos al pastor. Mira, lo traen en la calle dando papeles a la gente, molestando a la gente. Mira, lo van a llevar a un campamento. Mira, lo manejan. Y la gente te va a criticar. Porque te sometes a una iglesia, a un pastor, a algo espiritual y te van a tratar como que no, es que esa persona ya le lavaron el coco y ya está en una secta y mira, lo manejan y lo traen y te van a criticar y van a decir, no, es que tú estás mal. Siguiente dice,
Pero antes de eso, vamos a Mateo 5 para que leer el pasaje y usted lo entienda de la Biblia, porque todo esto está en Mateo 5, pero quiero nomás leerlo y usted lo puede ver en casa, todo el capítulo, que es el Sermón del Monte hasta el 7. Dice Mateo 5, ¿ya estamos ahí? Dice ahí donde estamos, en el versículo, ahí voy hermanos, dice versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A veces se preguntan, me han preguntado mis hijas, papi, ¿por qué esta gente te odia? ¿Por qué estos que se dicen hermanos te tratan así, te maldicen y te dicen cosas que no son ciertas? Bueno, no es justo y no está bien, pero dice que tengo galardón. Porque así lo hicieron con los profetas antiguos también. Si te critican, hermano, y no es cierto, tienes galardón. Es lo que dice la palabra de Dios. Así lo hicieron con los profetas antiguos. Estamos ya en la esfera del reino de Dios. Él dice ahí, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar, ¿qué dice? La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. El pobre en espíritu ama los mandamientos de Dios y no los menosprecia. Es que Dios en su palabra nos manda a solamente casarnos una vez, nos manda en su palabra a no embriagarnos con vino, nos manda en su palabra a no estamparnos cosas en la piel, nos manda en su palabra a respetar el límite del prójimo, nos manda en su palabra a no codiciar nada que no sea mío. No, pero no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Deuteronomio, ponme ahí Deuteronomio 22:5, hijo. Deuteronomio 22:5, saltó ahorita a la mente. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No, es que yo estoy de acuerdo con que love is love y amor es amor y no hay problema. No. El que tiene espíritu pobre se somete a Dios y dice, si Dios dice que es malo, es malo. Es abominación. Que un hombre se vista de mujer es malo y que una mujer se vista de hombre es abominación. Abominación. Cosa asquerosa. Pero el pobre del espíritu ama los mandamientos de Dios. No anda diciendo, no, yo creo diferente. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para ponerte contra Dios y para decir que Dios se equivocó, hermano? Dice ahí, capítulo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Hermano, está hablando de una esfera donde tú no te enojas y no insultas a tu hermano, porque tú ya no vives para tu carne, ya vives para Cristo y vives en un nivel espiritual donde tú puedes amar y perdonar y bendecir, porque ya no importa tu vida, importa lo que Dios quiera, hermano. Dice ahí, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El pobre en espíritu sabe apreciar a su mujer, o a su marido, o a sus hermanos. Dice ahí, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer,
a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Dios no se agrada del repudio. Dice el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar, a cargar por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho. El pobre de espíritu ama a sus enemigos. Algunas personas que fueron o son tus enemigos necesitan de ti hoy. Personas que se hicieron tus enemigos la están pasando mal hoy. Y si tú eres cristiano, tú vas a buscar la manera de cómo bendecirlos. Y eso es vivir en la esfera del reino de los cielos. Vivir la vida que Cristo vivió. Capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, todo está en manos de Dios, el universo, el planeta Tierra y todos los demás planetas y estrellas. Y dice, hermano, que cuando tú dejas la soberbia y humillas tu espíritu para Cristo, entras a otra esfera poderosa, llena de gloria, llena de bendición de la mano de Dios, proveyendo y bendiciendo y marcando su mano en tu vida, porque tú has empobrecido tu corazón. Y ya no vives tú, ahora Cristo. Y Cristo sanaba ciegos, y Cristo caminaba sobre el agua, y Cristo, hermanos, hacía milagros, levantaba muertos. Y ¿sabes qué? Nos falta entrar en esa esfera, hermano, para ver el poder de Cristo. Mire por último, hermano, Colosenses 1:29. Hablando de ese poder del reino de los cielos. Colosenses 1:29 dice ahí la palabra del Señor, hablando Pablo. Dice, por lo cual también trabajo. ¿Estamos ahí, hermanos? Si no lo ven en la pantalla, dice, por lo cual también trabajo, luchando según que la potencia de quién, de Crescencio Díaz, de Samuel Díaz. La potencia de Él. La potencia de Él. La cual, dijo Pablo, actúa poderosamente en mí. Y Pablo sanaba, y Pablo tenía fruto, y Pablo llegaba, y Pablo predicaba, y iglesias se comenzaban, y Dios bendecía. A Pablo lo mordía la serpiente y no se moría. Pablo hacía grandes milagros porque no era Pablo, hermano. Es que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo que Cristo era todo para él. Y entonces se empobreció su espíritu y vivió en el poder de Cristo. Y este 2024, hermano, tú necesitas dejar la soberbia, la altivez, la arrogancia, dejar la rebeldía y someterte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es, hermano? El reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por su palabra, Señor. Hermano, algunos ya, hermanos, ya están pasando al altar. ¿Por qué no se pone de pie y viene también usted al altar, hermano? Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé el poder del Espíritu Santo, hermanos. Que podamos empobrecer nuestro espíritu.
Señor, te doy gracias, Padre, por darnos esta verdad, mi Dios. Sin duda, si nosotros vivimos en nuestros deseos y pasiones, somos como aquel hombre que no tiene rienda en su espíritu, como una ciudad sin muro, como una pared derribada, Señor. Pero si vivimos en tu espíritu, entonces vamos a ver el poder de Dios. No con ejército, no con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, mi Dios. ¿Quién diría, pastor, yo estoy dispuesto a empobrecer mi espíritu, a humillar mi espíritu, para que Cristo se manifieste en mi vida, para que el poder de Cristo viva en mí? Voy a bajar mi espíritu a que desaparezca para que Cristo aparezca. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Si empezamos la invitación, quizás habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo. No quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Pastor, quiero saber cómo puedo ir al cielo. Alguien más levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. ¿Alguien levanta su mano? Pastor, yo soy salvo, pero no me he bautizado. Me quiero bautizar. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar, pastor. Señor, ayúdanos a vivir en este año, Señor, que comienza. Bueno, ya pasó una semana. Quedan 51. Pobres de espíritu, Señor. No viviendo para nosotros, sino viviendo para ti. Bendice tu iglesia, Señor, que yo pueda ver en ellos ese espíritu pobre, Señor, no servil, no humillándose, queriendo quedar bien con los hombres, sino humilde de espíritu, Señor, hacia ti y hacia lo que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.